Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey y me da mucho gusto saludarles una vez más, confiando que están bien y avanzando. Este es un tiempo de avanzar. Hay una palabra ahí que se le conoce a la paciencia como una fe dinámica. Así es que no estamos nada más sin hacer nada, sino que nos estamos moviendo en una dirección dirigida por el Espíritu Santo. Hoy quiero hacer una pregunta en el mensaje de hoy. Hay una pregunta que vamos a hacer ahorita. Todavía no la voy a lanzar, pero viene la pregunta donde tú y yo tendremos que saber contestar. ¿Qué es lo que voy a contestar? Espero que a la conclusión del mensaje tengas tú la respuesta para poder decir lo que tienes que decir. Vivimos en esta época, en un tiempo donde los métodos siempre tienden a facilitarnos las cosas. Siempre buscamos los caminos más cortos. Tenemos un equipo que es el famoso Waze o el otro GPS que nos facilita la ruta más corta, la menos congestionada. A veces checo yo para cuando voy a Estados Unidos ver cuál de las casetas es la que menos tránsito tiene para facilitarme y ahorrarme tiempo, y todo eso tiene un sentido pues muy favorable, muy bueno, ¿sí? Y a veces nos tendremos que preguntar, ¿qué es más fácil, subir o bajar? ¿O qué es más fácil, pecar o no pecar? Aquí son preguntas que nos tendríamos que ir presentando, pero darnos cuenta que vivimos en un mundo del menor esfuerzo, donde invertir menos energía, menos tiempo, sería muy ventajoso para nosotros. Nos ahorramos muchas vueltas y muchos dolores de cabeza, y entonces vivimos en un mundo que nos ha ido educando a tomar la ruta más corta y los caminos más fáciles y lo más práctico y los sistemas computacionales más amigables, así les llamamos ahora, que sean amigables, ¿sí? Que no sean complicados. Ahora tenemos casas inteligentes donde les hablamos y nos contestan, nos abren la puerta, prenden la música, te pueden cocinar, o sea, no sé qué, de miles de cosas, y todo tiende a ser tan práctico y tan fácil que podemos decir que está bien, ¿verdad? Esto es el menor esfuerzo y es la respuesta instantánea, y todo esto, y ahorita con esta situación de la pandemia, como que nos ha enclaustrado en una situación donde ya no es tan fácil, porque hemos perdido esas libertades y esas cosas prácticas que considerábamos como cosa cotidiana y la dábamos por hecho, y de repente ya no es por hecho. Ahora es otra forma diferente y nos demanda otro tipo de disciplina que no teníamos antes o que perdimos en el camino. Y entonces aquí son de las cosas que están sucediendo. Hoy aprendemos a través de libros de cómo hacerse rico en 7 pasos, cómo ser millonario, cómo esto, cómo lo otro, ¿no? Y como que con mucha facilidad te dan los pasos para lograr esto y para lograr lo otro, y mucha gente está pues haciendo ilusiones de que esa es la manera para poder lograr este tipo de niveles de éxito en la vida, ¿sí? Pero también tendremos que entender que el grado de dificultad es vital en la vida del creyente. El grado de dificultad es importante para todos nosotros. A veces Dios nos deja un grado de dificultad para lograr ciertos objetivos, y Él está observando nuestra manera de manejar esos grados de dificultad. Por ejemplo, podríamos decir la tentación es una dificultad a tu integridad, es un reto a tu integridad. Y si tú buscas la ruta fácil, pues caes en el pecado, ya. Estás ahí, ya hiciste lo que tenías que hacer, y al rato te arrepientes y andas mal y te sientes mal y quedas mal con todo el mundo, especialmente con Dios. Pero el grado de dificultad es más bien cómo confrontas el pecado, cómo lo resistes, cómo lo vences. Y tienes que buscar rutas para poderlo vencer, y te vas a dar cuenta que eso demanda cierta disciplina para poder lograr esos objetivos. Hablando del pecado, eso es una cosa, pero en la vida diaria hay ciertas cosas que también tendremos que aprender a saber confrontarlas y tomar el reto y vencer los obstáculos, que esa es parte de la formación de nuestro carácter, que podemos tener carácter para poder vencer dificultades. Cuando Dios habló con Moisés ahí en Éxodo 4:10 y le decía que él iba a hablar con el faraón,
Moisés argumentó y dijo, yo no soy hombre de fácil palabra, yo no hablo bien. Y Dios le dijo, no le saques la vuelta, tengo ahí a Aarón que va a hablar por ti. Pero él presentaba sus dificultades que no había podido conquistar, su tartamudez. Era una limitante para Moisés. Pero Dios le dijo, eso no es excusa, yo tengo ya la solución para tu excusa. Entonces ahí tenemos que entender estas cosas, que hay un grado de dificultad, pero Dios también tiene la solución, te va a ayudar. Dios no te va a dejar solo, Dios te va a ayudar. Sí, yo recuerdo que para ir a Japón y para poder hablar con los japoneses, yo le decía, Señor, yo no hablo japonés, ya a mi edad no se me pega el japonés, o sea, no tengo esa facilidad. Y el Señor me reprendió, me acuerdo muy bien, que me habló claramente ahí en Ezequiel 3, donde me decía, no te estoy mandando un pueblo de un lenguaje difícil, te estoy mandando a la casa de Israel, y cuando tú hables el pueblo te oirá, así es que no te detengas. Y yo me dije, wow, pues de qué me estará hablando el Señor. Y total, llegando a Japón, la primera semana que llego, el primer día, ahí nos recibe Rumiko y dijo, Dios me dijo que voy a ser tu intérprete. Así es que de repente llegó ahí la provisión y no tuvimos que pasar por el problema de aprender el idioma, aunque sí tuvimos que aprenderlo, claro, era parte de nuestro compromiso de poder llegarles más a los japoneses. No lo llegué a dominar, todavía ahí hablo medio un japonés pocho, como dirían algunos, pero ¿sabes qué? Rumiko fue el instrumento que Dios usó para facilitarnos y darnos velocidad en el mensaje. La realidad es esta. ¿Qué hubiera pasado si yo me detengo por el argumento que yo tenía? Y le hubiera dicho, no puedo ir, no voy a ir porque no hablo el idioma, no tengo la capacidad. Y me detengo ahí. Me hubiera perdido toda una aventura, toda una bendición de haber conocido a gente maravillosa, de haberle servido a Dios en ese campo y de haber experimentado el poder y la misericordia de Dios. Y darme cuenta que pues yo no necesitaba realmente limitar a Dios, sino que Dios estaba diciendo, yo tengo las soluciones para ti. Hay formas en que Dios te va a ayudar en tus dificultades. Así es que no te detengas cuando se te presente alguna dificultad. Sí hay un grado de dificultad, pero vas a vencerlo porque Dios está contigo. Esto es parte de la bendición. Y luego, pues aquí yo quiero llevarte al libro de Lucas, en el capítulo 5, donde Jesús hace varios milagros en este capítulo, pero especialmente me voy a detener en uno de ellos. Voy a mencionarte 3. El primer milagro del capítulo 5 fue cuando se sube a la barca de Pedro y entonces le da la instrucción y dice, boga mar adentro. Bueno, pues Pedro empieza a argumentar grados de dificultad y dice, oye, ¿sabes qué, Señor? No la vamos a hacer. Yo ya he pescado ahí en la profundidad, no se pesca nada. Y a la hora que estamos pescando, menos. Yo soy pescador. Y pone todas sus credenciales delante de Jesús. Y Jesús dice, esas limitaciones que tienes tú, ese grado de dificultad que tú estás viendo, yo ya lo superé. Voy en la barca contigo, te voy a ayudar. Echa la red. Y él dice, en tu palabra echaré la red. Conste que dice, echa tus redes. Ahí lo dice en el capítulo 5. Y le dice ahí, echa tus redes. Y él le contesta, sí, en el versículo 4 dice, echa tus redes, y en el versículo 5 dice, echaré la red. Entonces, como que se ahorró las otras redes para no ensuciarlas, porque ya estaba cansado, y nomás aventó una red. Y yo creo que por eso se le empezó a romper, por cabezón, por desobediente, por no buscar mayores dificultades. Quería una vida simplificada, ¿sí? Y entonces aquí echa la red y se empiezan a romper las redes ahí, empieza a tener problemas y se da cuenta que la pesca era más de lo que él esperaba y empezó a pedir ayuda a otros pescadores. Y bueno, es una historia muy hermosa de la forma en que Dios trabaja. Y finalmente Pedro se arrepiente y se maravilla de Cristo, lo sigue, deja las redes, la pesca y ya lo sigue. Este es el primer milagro, un milagro que tú dices, wow, Jesús de veras hace milagros de los que Él quiere hacer, ¿verdad? Él puede hacerlo todo, ¿verdad? Suena muy lógico, muy cierto, porque para Él no hay nada imposible. Lo decimos, lo repetimos, lo cantamos, no hay nada imposible para ti, ¿sí? Y luego seguimos al siguiente milagro, en el capítulo 5 de Lucas, versículo 12, donde está Jesús ahí
y va, ahí hay un hombre leproso, sí, ve a Jesús y se postra en el suelo ahí, le dice, si quieres puedes limpiarme. Le dice a Jesús, Señor, si tú puedes, me puedes limpiar. Sí, y entonces extendiendo la mano, lo tocó, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo quiero, sé limpio. Y lo sanó así. Y entonces tú dices, wow, o sea, no batalló Jesús, nomás extendió la mano, se sanó. Es más, lo tocó, se podría haber contaminado él y sin embargo lo tocó limpio y quedó limpio y sano. Y fue un verdadero milagro. Y total, Jesús le dice, ve y muéstrate con los sacerdotes. Y así fue, un milagro de esos increíbles, poderosos que hizo Jesús. Es que vamos viendo el cúmulo de milagros que Jesús está haciendo. ¿Sí? Para el versículo 16 dice que Jesús se apartó porque se había hecho tan famoso que todo el mundo lo estaba siguiendo. Así que Jesús es muy famoso por todos los milagros que está haciendo. La fama de Jesús cundió por todos lugares. Todo el mundo se enteró de la pesca milagrosa, del leproso que sanó, etc. Pero en el versículo 16, Él decidió apartarse, dice aquí, a lugares desiertos y oraba. El desierto es un lugar de grandes dificultades. No hay agua, no hay comida, no hay sombras. Está ahí un abierto, el sol calienta, te quema. Es tremendo eso, ¿sí? En Egipto, si uno va a Egipto, a mí me tocó estar ahí una vez, y estando en Egipto para las 11 de la mañana ya no te convendría estar. El techo del carro era un sartén caliente, tú podías romper un huevo y ponerlo encima y hervía. Olvídate el calor aquí de Monterrey, allá eran calores tremendos, ¿verdad? Y entonces estar en el desierto, buscar a Dios en esa búsqueda de Dios, como que estás buscando a propósito grados de dificultad. Buscaría yo un bosque así más tranquilo, estar ahí en una hamaca, pero aquí Jesús está buscando este lugar a solas, solitario, donde no cualquiera entraría ahí, no cualquiera iría ahí con los escorpiones y las serpientes y el calor y cosas por el estilo, sino hay un grado de dificultad donde tienes que buscar a Dios. Moisés lo hizo, subió 40 días al monte Sinaí, era un grado de dificultad subir el monte y otro grado de dificultad pasar 40 días sin comer ni beber y estar ahí en la presencia de Dios. Y entonces ves tú esto y tú dices, bueno, ¿y cuál es la ventaja del grado de dificultad? ¿Son masoquistas? ¿Les gusta sufrir o qué? ¿De qué se trata el caminar con Cristo? No, sino que Dios está observándonos y está viendo qué tanto estamos dispuestos a dejar a un lado ciertas cosas por el grado de dificultad. Porque el grado de dificultad tiene su recompensa. Hay algo ahí a favor de nosotros. Vivimos en este tiempo donde hay un grado de dificultad y como que no lo queremos, ya queremos zafarnos del grado de dificultad, ya estoy harto. Y el Señor dice, calmados, todavía no he terminado, estoy trabajando con su paciencia, estoy trabajando con su fe. Este es el grado de dificultad que hace madurar la fe en nosotros, en este tiempo, en estas adversidades, en estas circunstancias que no son muy favorables, que digamos, pero son parte del propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces, ya terminando ahí su tiempo de oración en el desierto, después sigue aquí en el versículo 17 otro milagro. Y aquí sucede algo. Aconteció un día que estaba enseñando ahí en una casa, sentado con los fariseos y doctores de la ley, y habían venido de todas partes, ¿verdad? De Galilea, de Judea, de Jerusalén, ¿verdad? Y él estaba ahí. Y dice ahí que el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, yo pienso que en ese versículo 16, cuando se fue al desierto y que estuvo en la presencia de Dios orando, ahí cargó baterías. Y a veces creo que cuando estamos en los tiempos de dificultad, tú estás cargando baterías. Puedo decirte esto, que en este tiempo estamos cargando baterías. Aquí, en este lugar, tú dices, en confinamiento, ahí. Si tú estás buscando a Dios, si tú estás orando, si tú estás creyéndole a Dios, si tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, tú estás cargando baterías. Y tú dices, pero ¿qué manera de cargar baterías será esto? O sea, es un grado de dificultad, es complicado, me está estirando mi paciencia, está estirando mi fe. Bueno, pero el Señor está trabajando, porque aquí, ya más adelante dice, el poder para sanar estaba sobre él. Ahí podemos ver algo que nos deja entrever la Escritura, que Jesús
había pasado un tiempo para recargar esas baterías. Y así es. Allá cuando vemos el libro de los Hechos capítulo 2, son llenos del Espíritu. Pero en el capítulo 4 se vuelven a llenar del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay un proceso de desgaste, hay un proceso de preparación para el siguiente nivel a donde Dios nos quiere llevar. ¿Sí? Es que volviendo aquí a Lucas 5, en el versículo 18, sucedió que unos hombres traían el lecho a un hombre que estaba paralítico y lo procuraban llevar adentro de esa casa donde él estaba. Así que no sabemos si eran 3 o 4 hombres que estaban ahí atendiendo a este paralítico. ¿Serían familiares? ¿Serían hermanos o familia cercana? ¿O algunos amigos que lo tenían en consideración y tenían compasión por él? Pero estos hombres querían meter a esta camilla, a este enfermo, en esa camilla, adentro de donde estaba Cristo enseñando. Pero estaba lleno de gente que lo estaba escuchando. Y entonces ellos no se dieron por vencido. Empezaron a pensar de qué manera pudiéramos nosotros buscar una solución. Y buscaron algo que tal vez no se nos hubiera ocurrido a nosotros. Es una historia muy interesante. ¿Qué fue lo que se les ocurrió? Primero que todo, todos tenían compasión y se pusieron de acuerdo para ayudar a este hombre. Así es que algo bueno está ahí. Segundo, tal vez no todos pensaron lo mismo. A lo mejor uno de ellos dijo, tengo una idea. Y dijo, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no nos subimos al techo? Y abrimos el techo y bajamos la camilla. Y para poder decir eso, los demás tuvieron que haber dicho, está rara esa idea. Ellos, conste, nunca habían leído este pasaje. Ellos apenas están viviendo este pasaje. Así es que tú tal vez estés viviendo pasajes bíblicos que dice cosas mayores harás que las que yo he hecho. Así es que tal vez te toque vivir cosas que ni siquiera están aquí escritas. Dios puede hacerlo a través de ti. Ahora, estos hombres toman la decisión. Primero, alguien dice, tengo una idea. Luego, hay un consenso unánime. Estamos contigo, vamos a hacerlo. Tercero, creo que estaban locos todos, porque para poder romperle el techo a un vecino, pues te vas a meter en un problema. Pero no creo que haya sido así nada más, sino que a lo mejor dijeron, mira, vamos tal vez a hacer este daño, aparentemente, pero nos hacemos responsables de reparar el daño. ¿Qué les parece? ¿Cooperamos todos? Y entonces todos dijeron, cooperamos. Así es que ya hay un sentir de unanimidad. No es nada más dejarle el boquete, se sanó el amigo y vámonos. Sino creo que ellos eran responsables, ¿sí? Y hicieron algo ahí. Total, se suben al techo y empiezan ahí a localizar por dónde bajar a este lisiado. Ahora piénsalo. El lisiado no lo iban a bajar de pie, no era un agujerito. Tenían que hacer un boquete grande y bajarlo a lo largo del techo. Ahora, para localizar dónde estaba Jesús y poderlo bajar enfrente de él, tendrían que tener una puntería tremenda. Y entonces dijeron, aquí es donde debemos de estar. Entonces abren el techo, empieza a caer polvo y pajilla y yo no sé qué de cosas habría ahí. Pero la gente empezó a voltear para arriba y decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Y Jesús está ahí sentado y está volteando y está viendo a estos hombres que están bajando. Han vencido obstáculos, han vencido dificultades, ponerse de acuerdo, obstáculos financieros, obstáculos de logística, obstáculos de cómo le vamos a hacer para bajarlo juntos, que estemos de acuerdo, no le vayas a jalar tú más que yo, porque se nos puede caer. O sea, todos esos obstáculos los vencieron ellos. Y entonces Jesús los está viendo. Y me dice aquí la Escritura, versículo 20, que al verlos y ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que cuando baja este hombre enfrente de Jesús, él está viendo que va bajando y el don de ciencia que tiene Cristo, que está ahí viendo y ve al hombre que está lisiado, él pudo discernir que su enfermedad, su origen era pecado. Era por pecado que tenía esa enfermedad. Y Jesús, en vez de hablar de una sanidad, va directamente al meollo del asunto, va directamente a la raíz del problema y habla de pecado. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Los pecados son como tentáculos de un pulpo que enredan
y te jalan. Ha habido gente que ha sido enredada por estos pulpos y los jalan al fondo y mueren asfixiados porque los tentáculos succionan y atrapan a las personas. Bueno, pues así es el pecado. Atrapa a la persona y la jala y la puede llevar a la ruina, la puede llevar a la enfermedad. Hay enfermedades que tienen su raíz de origen, que es en sí el pecado. Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Pero déjame decir algo aquí. Está en medio de una concurrencia. Ahí dice la Escritura que estaban sentados los fariseos, versículo 17, fariseos, los doctores de la ley, estaban ahí todos sentados, estaban viendo a Cristo, estaban escuchando sus enseñanzas, tratando de checar que no hubiera una doctrina rara, sospechosa, estaban ahí juzgándolo, aunque estaban aparentemente simpatizando, pero realmente la mayoría estaba con el plan de ver que si este era un hereje o alguna cosa así. Y sin embargo, cuando Cristo suelta la bomba y le dice, tus pecados te son perdonados, ¡pum!, explotó algo ahí que sacudió al sistema religioso que estaba ahí. No era posible que dijera él esas cosas. O sea, nadie puede decir, tus pecados te son perdonados. Él no tiene ninguna autoridad. El que tiene la autoridad para perdonar pecados es Dios. Y entonces aquí se escandalizaron, pero se quedaron pensando, nadie dijo nada. Todos estaban callados, viéndose los unos a los otros, como tomando nota, y todos calladitos porque la gente estaba asombrada de Cristo y no querían meterse en algún problema. Entonces están ellos, ya te cachamos, ya vimos que dijiste algo que no es bíblico. Y entonces está Jesús ahí, pero Jesús, que tiene ese don de ciencia, como ya había detectado lo que había en el hombre que por pecado estaba enfermo, también sabía lo que estaban pensando estos fariseos y doctores de la ley. Y entonces está Jesús ahí, y de repente dice Jesús aquí, ¿quién? ¿Quién es este?, decían ellos. Estaban cavilando. ¿Quién es este que dice tus pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús, en el versículo 22, dice ahí, conociendo los pensamientos de ellos. Mi amado, te quiero decir que Dios conoce nuestros pensamientos, así es que ten cuidado. Esos pensamientos que traes ahí, esas ideas que traes ahí, esos planecitos que no son de Dios, Dios los conoce y Él está muy atento y está viendo el grado de dificultad, si tú puedes vencerlo o no. Y entonces aquí, conociendo que estaban cavilando sus pensamientos, Jesús lanza una pregunta y les dice, ¿qué cavilan en sus corazones? ¿Qué están pensando? Están todos callados, nadie dice nada. Todos están esperando, no quieren caer en una trampa. Y en el versículo 23 les voy a dar el título del mensaje. Él pregunta, ¿qué es más fácil? Ese es el tema, ese es el mensaje de ahorita. ¿Qué es más fácil? ¿Pecar o no pecar? ¿Subir o bajar? ¿Qué es más fácil? Aquí son preguntas que está haciendo ahora Jesús a ellos. ¿Qué es más fácil? Y todos se quedan ahí. Y les pone dos opciones. Número 1, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. ¿Qué es más fácil de estas dos? Y están ellos ahí cavilando y probablemente estaban ellos muy ofendidos porque Jesús había dicho tus pecados te son perdonados, pero ahora están ellos diciendo pues más fácil, probablemente más fácil, al menos para mí, es decir tus pecados te son perdonados, porque no creo que yo pueda levantar a ese lisiado. Entonces concluyo yo, en cuanto a mí, que diría yo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie sabe si se perdonó o no se perdonó, si se les quitó el pecado de encima o no. Es que nadie supo nada y yo puedo decir, tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿Sí? No, nadie sabe lo que pasó ahí adentro. Eso es más fácil. Más difícil es decir, levántate y anda, toma tu lecho, vete a tu casa. Eso sí, entonces mejor no digo eso porque quedo en ridículo y nadie se van a reír de mí porque dije algo y no funcionó. Entonces mejor digo algo que nadie sabe si funcionó o no funcionó. No aceptaron el grado de dificultad.
se quedaron callados. Estaban todos expectantes. Y Jesús dice, versículo 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, tiene el poder y tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, Cristo está diciendo, soy Dios. Si ustedes acaban de decir que solo Dios perdona pecados, señores, aquí está Dios en la carne. Jesucristo vino en la carne. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre el pecado para perdonarlos, ahora lanza el reto. Le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué fue más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a ese hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Si ya vimos los diferentes milagros que había hecho Jesús, la pesca milagrosa, y luego aquí el leproso que se sanó, y ahora vemos aquí que se levanta este hombre de su lecho, pues como que es una cosa típica, normal, común, fácil para Jesús sanar. Es fácil para Jesús echar fuera demonios. Eso sí, es muy fácil. ¿Qué está diciéndonos Jesús con esto? Que está diciéndoles, señores, para mí sanar enfermos, yo lo puedo hacer con mucha facilidad. Pero decir tus pecados te son perdonados, para mí me va a costar hasta la última gota de mi sangre. Y al final va a salir agua. Decir tus pecados te son perdonados por boca de Jesús, hay un grado de dificultad muy alto. Tal vez para sanar enfermos el grado de dificultad era ir al desierto y estar orando. Pero el grado de dificultad para perdonar pecados era ir a la cruz y derramar su sangre. Y vivir un instante en la eternidad donde sintió la ausencia del Padre. Eso es muy difícil. Y sin embargo, ese grado de dificultad lo aceptó Cristo, lo experimentó, lo vivió. Y aquí nos está dejando una enseñanza. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, recoge tu lecho y vete a tu casa? Y ellos se quedaron así porque para ellos lo más fácil era tus pecados te son perdonados. Es más fácil decir eso que ver un milagro sobrenatural. Pero para que veas que el poder del amor de Dios es superior a cualquier milagro, le dijo a ese enfermo, levántate y anda, porque lo que yo voy a hacer dentro de unas semanas, al ir a la cruz, va a ser tan difícil, pero va a ser derramado para cubrir todos tus pecados. Y no solo los tuyos, no solo los de aquel entonces, sino los míos, los de hoy, y los tuyos, y los de mañana, porque Cristo murió antes de que naciéramos, y pagó un precio, y se enfrentó a ese grado de dificultad que fue la cruz, ese grado de dificultad que fue la ausencia de la comunión con el Padre. Fue un grado de dificultad que ningún ser humano podría haber superado. Solo Jesucristo lo logró. Y por eso Dios le dio a él un nombre que es por encima de todo nombre. Cuando Jesús dijo esto, en el versículo 25 dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Amén. Ese es el poder de Cristo, el poder de su nombre, el poder del Espíritu Santo. Y luego los hombres, versículo 26, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían, hoy hemos visto
maravillas. Hoy hemos visto maravillas. La manera de poder interpretar esto es tremendo. Déjame decirte, he visto ejemplos en mi vida personal, en el ministerio a donde yo he podido andar. De hecho, este mensaje me tocó darlo allí en Capernaum, en Israel, con el grupo que fuimos el año pasado ahí. Y Dios me dio esta palabra de ¿qué es más fácil? Ahí estábamos a las puertas de la sinagoga, probablemente ahí cerca de una de las casas donde sucedió este milagro, porque parece ser que era en esa región donde sucedió esto. Pero lo importante de todo este tema es de que cuando uno oye que Cristo tiene un poder para romper el poder del pecado, eso es bien importante entenderlo. O sea, hay tres poderes que existen en el mundo: el poder del diablo, el poder de la muerte y el poder del pecado. Y esos tres poderes Cristo vino y los destruyó sistemáticamente. Destruyó el poder del diablo, los exhibió públicamente según Colosenses capítulo 2. Ahí los exhibió, los humilló, los avergonzó, ¿sí? Y luego destruyó el poder de la muerte. Ahí viene en Hebreos 2:14. Y luego el poder del pecado fue destruido para que el pecado no se enseñoree más sobre nosotros. Eso viene en Romanos, en capítulo 6, versículo 14. Entonces, el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros. Sí pretende enseñorearse, sí pretende capturar nuestras mentes. Y algunos de ustedes que dicen, yo caigo regularmente en el pecado. Y yo te puedo decir una cosa, tal vez sea cierto lo que estás diciendo y tienes que arrepentirte, pero tarde que temprano te tienes que levantar ante el grado de dificultad, someterte a Dios, resistir al diablo y Él huirá de ti, porque ese grado de dificultad, Dios está ahí contigo y te está diciendo, sí podemos salir adelante. Sí puedes vencer. Esto es tuyo. Te lo he dado. Y ese es tu torito. Vas a tener que vencerlo. Y lo vas a vencer. Esa es la forma en que Dios nos está enseñando. El poder que Él tiene sobre el pecado lo dejó ahí claramente. ¿Qué es más fácil decir? Pues es más fácil decir, sé sano. Es más fácil decir, levántate y anda. Eso es más fácil para el Señor, lo está haciendo sistemáticamente. ¿Para nosotros será más fácil eso? Yo creo que sí. Tal vez Jesús nos está dando una lección hoy y nos está diciendo, es más fácil orar por sanidad, es más fácil orar por liberación, es más fácil todo esto, sí, es mucho más fácil que lo otro, que lo resistir al pecado, que vencer el pecado. Ese tiene su grado de dificultad, pero yo ya lo pagué en la cruz. Yo ya derramé mi sangre por ti. Yo ya te liberé. Yo ya te saqué de donde estás. Sí, eso es lo que ya hizo Dios. Ahorita me estoy acordando de un milagro que Dios nos hizo, de los primeros que nos tocaron ver, donde había una mujer que acababa de tener su hijo, pero hubo una mala práctica ahí en el hospital y parece que le perforaron sus intestinos, algo pasó y tenía ya varios días y tenía una cosa verde, o sea, tenía una peritonitis. Los médicos ya no sabían qué hacer, dijeron ya se va a morir. De hecho, el doctor que la atendía era su cuñado, era hermano del esposo de ella y era vecina nuestra, y ella nos llamó, ellos nos llamaron, no ella, ellos nos llamaron, el hermano me llamó. Ellos sabían que nosotros éramos cristianos y no quería saber mucho, no se quería meter con nosotros. Sí, porque pues, ya ves que cambiaron de religión, decían ellos, pero no habíamos cambiado de religión, era un cambio de relación, una forma distinta de ver a Dios. Y cuando estuvimos ahí, nos llamaron para ir al hospital, como que fuimos la última instancia, porque ahí estaban los santos óleos y no sé qué cosas hicieron ahí. Y total, ya cuando llegamos nosotros, Adrián y yo llegamos, y ahí estaba, era una calavera esa mujer, estaba totalmente, los ojos así, las cuencas se veían, estaba totalmente ya en las últimas. Y nos acercamos, la saludamos, se llamaba Elisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bien, aquí estoy. Y está muy triste mi bebé, no lo puedo ver, yo quiero ver a mi bebé. Porque se lo quitaron, o sea, recién dando a luz y le viene el problema y ya no pudo atender al bebé, no lo podía amamantar, etcétera. Y estaba llore y llore, toda deshecha esa pobre mujer ahí. Y estábamos nosotros ahí. Y entonces dijo, mira,
Mira, Elisa, venimos en el nombre de Jesucristo a orar por ti. Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos y perdonó todos nuestros pecados. Entonces tú puedes recibir a Cristo ahorita. Arrepiéntete de tus pecados, dile a Cristo que venga a tu corazón y vamos a orar por ti. Y ella dijo, sí, sí quiero, sí quiero. Y entonces así en su desesperación recibe a Cristo, se arrepiente de sus pecados y luego viene el Señor, viene el Espíritu Santo, oramos por ella y empezó a pegar unos gritos que yo dije, ¿qué está pasando? Y entró el doctor y la enfermera y dijeron, ¿qué están haciendo? Y la mujer estaba empezando a gritar, estoy sana, estoy sana, estoy sana. Y nosotros estábamos así perplejos, ¿verdad? A veces Dios nos asusta más a nosotros cuando oramos por un enfermo y cuando contesta nos asustamos en vez de celebrarlo y alegrarnos y decir, sí, yo ya sabía. No, pues no sabía nada, el que sabe es Él es el que sabe. ¿Qué es más fácil para Él? Sorprendernos, es más fácil para Él, sorprendernos. Es más fácil para Él. Y entonces nos quedamos maravillados. La mujer dijo ahí, me regresé de un túnel oscuro donde estaban familiares ya muertos del otro lado que me estaban jalando y me querían llevar al otro lado y yo no quería ir ahí con ellos, aunque sean familiares. Y cuando oramos y hice la oración, regresé y estoy aquí y siento que algo se fue y estoy sana. Estoy sana. Y le dijo el doctor, mira, cálmate. Y salimos y nos dijo el doctor, mire, ella tiene pus por todos lados, se va a morir mañana. Por favor, no la ilusionen. Pues al día siguiente en la tarde, estando en la casa, nos llamó Elisa por teléfono. Y cuando contesté, me dijo, hola, Rodolfo. Le dije, sí, soy Elisa. Y yo le dije, Elisa, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Digo, estoy aquí en la casa, estoy con mi bebé. Ya me dieron de alta en la mañana, ya no tenía ni la mancha ni nada. Y me estudiaron y me dieron de alta. Y yo dije, yo ya no quiero estar aquí, yo ya me voy. Y me dio de alta mi cuñado, como tenía vara alta ahí en el hospital, le dio el permiso y regresó a su casa. Estoy sana y estoy con mi bebé. El Señor me sanó. Fue una celebración para nosotros increíble de la forma en que Dios contestó esa oración, rompiendo el poder de la muerte, rompiendo el poder de la enfermedad, rompiendo el poder del pecado. Cristo lo hizo. Y hemos oído estos milagros continuamente en muchos lugares. Y estoy seguro que ahorita el Espíritu Santo rompe el poder del pecado por este mensaje que tú estás escuchando. Y que también rompe el poder de la enfermedad en el nombre de Jesús. Porque para Él es más fácil. Para Él es más fácil. Él lo puede hacer a través de su pueblo, de los que le creemos, en el nombre de Jesús. Así es que, ¿qué es más fácil? Pues sí, orar por sanidad. Tú dirás, eso es bien difícil. Pues sí, también corremos el riesgo de orar y a lo mejor tú dices, ¿y por qué aquí no funcionó? Pues yo no lo sé. Hay formas misteriosas de los caminos de Dios, pero yo he visto los milagros de Dios y sé que hay evidencia de esos milagros. Son innumerables los que Él ha hecho y los que Él está haciendo y los que Él hará a través de ti y a través de su pueblo. Pero el más grande milagro, el que tú dices, ese tuvo un grado de dificultad supremo, así es, fue la cruz. Fue Cristo quien subió a la cruz y tomó esa copa que dijo, aparta de mí esta copa. O sea, el decir aparta de mí esa copa, eso viene ahí en el libro de Lucas 22, cuando habla del huerto de Getsemaní. Te voy a dar la escritura, Lucas 22 del 39 al 46. Ahí está Jesús en el huerto y está ahí presentándose una copa espiritual de los pecados del mundo. Tus pecados y mis pecados. Y de repente se le presenta todo esto y está por tomar esa copa y le está diciendo, hijo, tienes que hacerlo. Tú eres el misionero que yo envié al mundo para salvar a este mundo perdido. Tú eres, de tal manera amé yo Dios al mundo, dice que envió a su Hijo unigénito para que por medio de él todo aquel que en él creyera y no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Ese es el resultado. Y Jesús está delante de la copa y está viendo todo tu pecado y todo el mío. Y dice, Padre, aparta de mí esto, porque sabía que el tomar eso iba a ser una separación. Porque Dios es santísimo. Y luego concluye diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús está ante un grado de dificultad. Él no escoge la vía corta. Ya lo demostró en el desierto cuando el diablo le decía, toma esto, haz lo otro, todas las vías cortas. Y Jesús dijo, no, yo tomo la vía dolorosa. Yo tomo el Vía Crucis. Yo subo al Calvario. Ese es el punto más alto. Y ahí es donde está la victoria más gloriosa. No es fácil. Pero ahí se logró la victoria más gloriosa para ti y para mí. Pregúntate entonces, para ti, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Seguir la corriente del mundo o seguir a Jesús? Recuerda que lo fácil finalmente se puede disipar, pero lo que tiene un grado de dificultad tiene una recompensa que ni te imaginas. Y Cristo escogió la cruz por amor a nosotros. ¿Y qué dijeron estos hombres cuando vieron eso? Hoy hemos visto maravillas. Amén. Hoy vamos a ver maravillas. Yo quisiera orar ahorita contigo y vamos a ver maravillas. Sé que ahorita el Espíritu Santo ha tocado la vida de algunos que están escuchando esto, que tal vez estabas atado a una enfermedad por pecado y se rompe el poder del pecado y eres libre de ese azote que hay en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay algunos que están luchando con el pecado mismo y está ahí peleando y peleando y peleando, y Dios está diciendo, sí puedes, sí puedes, sí puedes, y tú dices que no puedo, y el Señor te está diciendo que es más fácil, y tú vas a decir, pues que se vaya el pecado, ¿verdad? Que ya no peque más, ese es lo más fácil, que ya no luche. Y el Señor está diciendo, yo sé que es muy fácil decir, ya no quiero luchar, pero yo quiero que luches, yo quiero que hagas músculo de fe, que me creas a mí, y que creas que todo lo puedes en Cristo, quien te está fortaleciendo. Yo estoy contigo. Vamos a pelear juntos, no estás peleando solo. Amén. Así es que, si tú has oído este mensaje, tú nomás invita a Cristo ahorita y dile, Señor, yo quiero ser libre. Ven a mi corazón y libera mi alma de este lazo en el que he estado enredado por mucho tiempo. Sé que has hecho muchos milagros, pero el milagro más glorioso es el que tú puedes hacer en mí, una liberación y hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Y si hubiera alguna enfermedad por causa de pecado, se rompe por el poder del nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Cristo fue a la cruz y ahí venció todo lo demás. Todo lo demás es más fácil. Ahí venció desde la cruz la muerte. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo, después de la crucifixión de Cristo y su resurrección, todo lo demás es más fácil. Es más fácil. Amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Que Cristo more en tu corazón. Que su gracia abundante permanezca en tu corazón. Tú puedes decir conmigo, amén. Solo di amén. Acéptalo. Y tú verás que Cristo está contigo y estará contigo siempre. Nos veremos después. El Señor les bendiga a todos ustedes. Hasta luego.